Bueno, hola, saludos. Mi nombre es César Albornoz, soy historiador, profesor de esta universidad hace más de 10 años, profesor universitario hace más de 20 y dedicado a la historia hace como 25 años. Y bueno, en relación al tema que nos convoca, que es arte y Latinoamérica, eh, a ver, mi acercamiento al arte desde la historia se dio principalmente a través de la música y a través de la música popular masiva, que en mi opinión es una de las manifestaciones más elocuentes de lo que es la contemporaneidad, y entendiendo por contemporaneidad en este sentido básicamente el siglo XX. Entonces mi acercamiento al arte en general, ¿no? Tanto en términos históricos como en términos nacionales o en términos continentales, se dio a través de la música y se dio hacia la música porque me gusta la música. Y lo que yo pretendía hacer originalmente era una historia de la música, y no de la música en términos generales, sino que una historia del rock. A mí me gusta el rock y me parecía que era pertinente trabajar eso desde el ámbito de nuestra disciplina. Hablo desde la historia porque no conocía historia del rock, no había historia del rock, y el rock no era un tema muy de atención de parte de la academia en general y de parte de la historia en particular. Entonces, de ahí en adelante yo creo que se dio un proceso bien significativo y largo porque sigo trabajando más o menos lo mismo, pero que permite, yo diría, abundar sobre algunas pistas para acercarnos nosotros como historiadores a los temas del arte en general, de Latinoamérica, y de cómo la historia se vincula con eso. Y atreverse también a acercarse a temáticas y disciplinas distintas a lo mejor convencionales, que de alguna forma es lo que intentamos transmitir, por lo menos yo como profe, y me parece que puede constituir un sello de la escuela. ¿Y qué estoy diciendo? Que el arte desde la historia yo creo que tiene dos acercamientos básicos. Yo creo que tiene dos posibilidades de ser agarrada por la historia en cuanto a disciplina, ¿no? en cuanto a hacer historia. Una, que el inicial, yo creo que el natural, es agarrar el arte como un objeto de estudio histórico, ¿no? Es decir, historia del arte, ¿no? Entonces, historia de la música en Chile, historia del rock en Chile, historia de la cumbia, ¿no? Historia del cine en Latinoamérica, historia de la plástica en el área amazónica, no sé, ¿te fijas? Y que implica un acercamiento hacia la estética, reconocida esta como una experiencia que tiene una materialidad en el tiempo y en el espacio. De alguna forma nosotros cuando hacemos historia nos sirve, por una cuestión metodológica, reconocer las dimensiones espaciales y temporales de nuestros objetos de estudio, y el arte lo tiene, porque el arte se manifiesta frecuentemente en artefactos. Entonces tiene registro, digamos, y por lo tanto es atendible su historicidad. Y podemos hacer historia del arte, podemos hacer historia de la música, podemos hacer historia de la pintura, podemos hacer historia del teatro, etc. Y es la forma, yo diría, más o menos tradicional o convencional de acercarnos como historiadores al arte, ¿no? Y es la forma que se ha hecho historia del arte, yo diría, desde el siglo XVIII en adelante, ¿no? Todas las historias del arte que conocemos tienen más o menos ese perfil, y es una buena historia, es muy entretenida y tiene la gran virtud de que nos permite trabajar temas de fascinación. Muchas veces a nosotros nos interesaría mucho trabajar un tema y no lo hacemos porque consideramos que es poco relevante. Entonces la importancia no es en función de la historia, sino que la historia es lo que hace importante las cosas. Entonces esa es la primera dimensión, pero hay una segunda dimensión que me parece a mí más significativa, que es hacer historia a través del arte, ¿no? Es decir, reconocer el arte en términos generales como un vestigio para comprender la historia. Entonces no es hacer historia social del arte, sino que hacer historia artística de la sociedad, ¿no? Me parece que ahí está el cuento más significativo, más provocador, y la puerta abierta para nosotros. Consiste en, a través de los vestigios que nos ofrece el arte, ya sea los discos, ya sea las pinturas, ya sea la escultura, ya sea lo que sea, a través de esos vestigios comprender la sociedad en su correspondiente tiempo y espacio, ¿no? Y eso es una nueva historia cultural. Y yo creo que por ahí está la cosa, ¿no? Yo creo que en estos tiempos hoy el desafío no es solamente hacer historia del arte, atreverse a hacer historia del arte latinoamericano, pero también y sobre todo atreverse a comprender la dimensión temporal de la sociedad latinoamericana a través de sus representaciones artísticas. Yo creo que por ahí hay una buena mano. Entonces, los invito a primero participar de la experiencia histórica en términos oficiosos, y
e incorporar dentro de ese oficio las temáticas y la metodología del arte que tan sabrosa que es. Así que eso, gracias a todos.